Bueno, seguimos acá con nuestra transmisión. Tuvimos un pequeño problema técnico, apenas estamos aprendiendo a manejar esta plataforma. Pero seguimos adelante, entonces veníamos haciendo un resumen de cómo estaba dividida la escritura. Hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento. Hablamos de cómo fue escrita la palabra de Dios. Y vamos ahora en adelante ya a hablar un poquito más de lo que es lo que la Biblia enseña acerca de las mismas escrituras. Entonces Jesús dijo en el capítulo 4 de Mateo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, usted así como usted desayuna en la mañana con unos huevos, con una tostada, un jugo, un café, entonces, y luego llega la hora del almuerzo, almuerza de pronto un sancocho con una buena porción de arroz, aguacate, jugo, y luego viene la noche y cena, de pronto un huevo con arroz, no sé. Así mismo como le damos el alimento físico para este cuerpo, que sin el alimento entonces pues el cuerpo perecería. Asimismo entonces Jesús nos enseña de que no solamente debemos alimentar este cuerpo espiritual, este cuerpo físico, sino que también debemos alimentar el alma, el espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, el Señor dijo cuando terminó precisamente el último el último el último mensaje, digamos, perdón, terminando el primer sermón, que es el sermón del monte. eh, Él dijo: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó. Me está saliendo me está saliendo la cámara. Cualquiera pues que hace estas palabras, le compararé a un hombre que es prudente, que edificó su casa sobre la roca. Si usted es de las personas que toman la palabra de Dios, ¿verdad? Y la atesora en su corazón, entonces es como de las personas que edifican su casa sobre la roca. Que cuando desciende la lluvia, descienden los ríos y soplan los vientos y golpean contra esta, no caen. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Pero las personas que no quieren recibir la palabra de Dios, son como las personas que edifican su casa, o sea, su vida sobre qué, sobre la arena, que cuando vienen los vientos y vienen los ríos y soplan en verdad, y viene la lluvia, su casa, o sea, cuando vienen los problemas, las dificultades, entonces se desespera y entonces eh, se caen en una ruina, no saben qué hacer. Es ahí donde necesitamos nosotros el consejo de la palabra de Dios. El Señor dijo algo muy claro en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Espero que nos estén viendo. Permítame aquí soluciono. Ok, pues no tengo cámara. Dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es importante no solamente leerlas, hacer el devocional, sino también estudiarla. Para el estudio de la palabra, usted puede tener un diccionario bíblico, usted puede tener un atlas, una concordancia, ¿sí? Dice el Señor que ellas son las que dan testimonio de Él mismo. O sea, la Biblia nos da testimonio acerca de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis.
y en ella nos parece que tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque la escritura nos lleva hacia la vida eterna. Y Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida para nuestro cuerpo. Y vale la pena en este tiempo estar pendientes de esto. ¿Por qué? Porque estamos escuchando solamente muerte, devastación, enfermedad, crisis. Tenemos que recibir en este tiempo más que nada una palabra que nos dé aliento, que nos dé vida, y por eso es que estamos haciendo estas transmisiones y esperamos que no sea la última, ¿verdad? Para el provecho de los que nos ven a través de las redes sociales. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea, de acuerdo a lo que dice la escritura en el libro de los Hechos, recibieron la palabra que fue predicada con gran solicitud, y no solamente eso, sino que fueron a escudriñar las escrituras cada día para comprobar que si lo que se había dicho era cierto. Y así tenemos que ser nosotros en este último tiempo. La Biblia dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonios. Nosotros tenemos programas casi todos los días. Uno de ellos se llama Escudriñando las Escrituras, y es la invitación para que usted, mi amigo, mi amado hermano, se enamore cada día de las Escrituras, escudriñe la palabra, y entonces haga un fundamento firme, que usted pueda edificar su vida teniendo un fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da paz, nos da fe, nos da esperanza, nos enseña, como vamos a ver más adelante. Entonces debemos escudriñar la palabra y aprovechar esos espacios como los que tenemos hoy, donde podemos edificarnos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos edifica y nos da la herencia con los santificados. O sea, nos habla de la herencia que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? A través de su sacrificio en la cruz. Veamos esta. Dice aquí, la palabra de Dios está cerca de nosotros. Romanos 10 del 8 al 9 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que es la palabra de Dios. Da testimonio, desde Génesis a Apocalipsis, da testimonio acerca de Jesús. Y que el que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por tanto, entonces, esta es la palabra de Dios que está cerca de nosotros. Lamentablemente muchos de nosotros en las casas los tenemos a la entrada del apartamento o la casa, encima de un atril. En el Salmo 23 o en el Salmo 91, sus hojas están amarillas, llenas de polvo. ¿Por qué? Porque la gente no la lee. Cree que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro histórico, pero es más que un libro histórico. Es un compendio de libros que es la palabra del mismo Dios viviente, que cambia y transforma la vida de las personas. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea, la palabra está escrita, está allí, es para tu enseñanza. Es el manual de vida que tenemos, que Dios nos ha dado. Es como para andar en este mundo. Es como cuando usted compra un televisor. En el televisor viene una guía que le dice cómo prenderlo, cómo sintonizar los canales, cómo corregir los colores y hacer diferentes conexiones. Así mismo es la palabra de Dios para nosotros y nos da esperanza. Para el mundo, la palabra de Dios es locura.
La predicación de la palabra es locura. Pero para nosotros que somos salvos, que somos creyentes, es la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Parte también, esta otra escritura dice, Efesios 6:17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu hace parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Con lo cual usted puede defenderse de todos los ataques del maligno. Jesús lo que hizo para enfrentar al diablo cuando estuvo precisamente ahí en el desierto, usó la palabra, le dijo, escrito está, 3 veces la usó. ¿Por qué? Porque es de la palabra de Dios que nos ayuda a estar firmes contra las acechanzas del maligno. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Esa palabra debe morar en nosotros en abundancia. De la abundancia del corazón a la boca. ¿De qué te estás llenando hoy en día? ¿Te estás llenando de malas noticias? ¿Te estás llenando de calamidad? Porque esas cosas son las que llegan al corazón. Entonces cuando hablas negativo, te sientes cargado, te sientes lleno de toda esta negatividad. En cambio, si nos llenamos de la palabra de Dios, nos enseñamos a nosotros y nos exhortamos con la palabra de Dios, entonces nuestra boca, nuestro corazón va a hablar vida. Vamos a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque eso de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, cuando el apóstol Pablo fue a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque recibiste la palabra de Dios precisamente en medio, la viste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien hable de parte de Dios con la palabra, pues sepamos que no es palabra de hombre, es palabra de Dios, lógicamente que si está alineado con lo que dice la escritura. Ahora, esta escritura es muy importante, dice toda la escritura, no dice una parte. Toda la escritura es inspirada por Dios. Solamente una mente tan perfecta como la de Dios pudo haber creado una palabra tan perfecta, tan sincronizada como es la palabra de Dios. Porque Dios usó a diferentes hombres en diferentes épocas, en diferentes países, para escribir en una misma unidad un mismo mensaje, la palabra de Dios. Y la palabra es útil ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Para que usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos. ¿Quién nos hace perfectos? La palabra, cuando la leemos, porque ella nos lava, nos corta, ella nos perfecciona, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? ¿Por qué es importante congregarnos? ¿O por qué es importante asistir a un estudio bíblico? Porque a través de ella Dios, en ese lugar, Dios nos instruye y nos prepara para la obra del ministerio, para que los hombres vean a Jesucristo a través de nosotros. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy más que nunca, en este tiempo, donde las redes sociales solamente tienen es palabra negativa, palabra de conspiraciones, palabra de caos, así como la usa el mundo, nosotros también la usamos para enseñar la palabra de Dios, para predicarla. ¿Para qué? Para que las redes sociales también reciban palabra de Dios. La palabra de Dios cambia, transforma, puede hacer de un hombre, un drogadicto, puede hacer de un hombre drogadicto un hombre de bien, puede hacer de esa persona un pastor, un evangelista, puede tomar una vida de una mujer que vende su cuerpo en la calle, en una prostituta, en una mujer de Dios, en una pastora, en una profeta. ¿Por qué? Porque es una palabra viva que cambia a las personas. A través de toda la historia,
se ha querido destruir la palabra de Dios, pero Jesús dijo, en la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios tiene que cumplirse en todo lo que está escrito. Dice acá lo que estamos hablando, Hebreos 4:12, que también es un versículo muy importante en este estudio de las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué es una espada de dos filos? Porque es que entra, cuando entra corta y cuando sale también corta. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, el mensaje de la palabra de Dios va hacia la persona, tiene doble vía, hacia la persona que la recibe y la misma persona que la da también es ministrada por ella. Por tanto, entonces, lo que no hace la religión, lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una religión, somos seguidores de Jesús, somos cristianos. Las religiones tienen una gran cantidad de normas externas, de duro trato del cuerpo, pero la palabra de Dios es la única que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es la problemática del hombre es el vacío que tiene en su corazón. Por tanto, no es la religión, sino la palabra de Dios que va directamente hasta la problemática del hombre. ¿Para qué? Para restaurar esa alma, para restaurar, ¿verdad?, esa vida. Y el Hebreos 8:10 dice que la palabra esté escrita en el corazón, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, Dios, leemos la palabra de Dios y esa palabra queda escrita en nuestros corazones. Y entonces el apóstol Pablo dice también que nos convertimos como en cartas abiertas de Jesucristo para los hombres. Ahora, es importante, la carta de Santiago nos dice del 1 al 20, del capítulo 1, versículo 20 al 24, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque no nos engañamos. Usted puede ir a la iglesia, puede escuchar la palabra, pero si no la pone en práctica y sigue haciendo lo que hacía antes, pues no está haciendo ningún efecto en su vida. Debemos entonces no ser oidores olvidaderos, sino hacedores de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios ha pasado a través de todas las edades de la humanidad y allí está y sigue cambiando y transformando la vida de muchas personas. Finalmente, digamos, segunda de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos además la palabra profética, la palabra de Dios más segura, es una palabra segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Al principio la persona lee la palabra y dice: uy, pero no la entiendo, pero de un momento a otro llega la revelación de la palabra sobre su corazón, ¿verdad? Y entonces de la oscuridad pasa a la luz del día. Eso es lo que hace la palabra de Dios en los corazones de las personas. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía de la palabra de Dios no vino en tiempo pasado por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, que Dios usó a diferentes hombres a través de diferentes épocas y a través del Espíritu Santo los inspiró para escribir lo que escribieron. Finalmente, pero el que guarda su palabra verdaderamente, en el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por eso sabemos que estamos en él, porque guardamos su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí
aquí estamos. Esperamos pues que haya sido de mucho